Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Hace un par de semanas pasábamos una encuesta fuera de lo común. Digo fuera de lo común porque no se medía en términos porcentuales, sino en una especie de nube de palabras que la gente decía y votaba. ¿Cuál era la palabra que le aparecía cuando le mostraban una imagen? Era de la encuestadora de Giacobbe, de estudios que hace encuesta, y hablamos de Alberto Fernández, y la que mayor intensidad tenía en ese momento, la de Alberto Fernández, era la de títere, y seguramente tiene que ver con ese mito o realidad de que la gente lo asociaba, que la agenda política es de Cristina Fernández de Kirchner. En esta ocasión, hecha ahora a fines de agosto, la misma encuestadora de Giacobbe hace, pero con el nombre de Mauricio Macri. Si te fijas, la que aparece con mayor intensidad es Honesto, pero después se presentan otras palabras también con la misma intensidad. Fíjate, mentiroso, ladrón, nefasto, malo, tibio, corrupto, inútil, traidor, gato, presidente. Esto es lo que le aparece hoy a la gente cuando se le muestra una imagen. ¿Cuál es la primera palabra que le aparece? En este caso, de Mauricio Macri. Así como pasamos la de Alberto Fernández hace un par de semanas, era oportuno pasar la primera palabra que se le aparecía a la gente cuando le mostraban o le mencionaban el nombre de Mauricio Macri. Honesto, mentiroso, nefasto, malo, tibio, corrupto, ladrón, es lo que aparece. Una encuesta hecha sobre 2.500 casos ahora a fines de agosto. La próxima imagen que tiene que ver es la de Mauricio Macri. Seguimos hablando del presidente, mandato cumplido Mauricio Macri, que reapareció, rompió el silencio y dijo, entre otras cosas, se vulnera el equilibrio de poderes del Estado para el pleno funcionamiento de la República porque no se respetan los reglamentos de las cámaras del Congreso Nacional para debatir y sancionar la ley. Dijo otras cosas también, pero quise rescatar esto porque tiene que ver con la actividad del próximo invitado que tenemos para hoy, que es el diputado nacional de Frente de Todo, Eduardo Fernández, a quien ya saludo y uso de pie esto que comentaba recién. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Cristian, un placer acompañarte. Bueno, varias cosas en el frente, digo, entre otras cosas el impuesto a los ricos, o formalmente llamado aporte solidario y extraordinario por única vez, lo cual eso de única vez me queda y me parece en común de la gente. Pero ¿por dónde quiere empezar? Porque le toca en este caso representar al gobierno nacional, ¿no? Sí, primero es cierto que en los programas periodísticos, la agenda, el título que nos obligaría hablar de un impresentable, que pasó el adjetivo ese, pues son todas adjetivaciones. Claro. El periodismo, y sobre todo el periodismo monopólico, ha acostumbrado a la población a prejuzgar, a decir, es decir, sos K igual ladrón. Claro. Sos esto igual vago. Entonces, esta idea de calificación, yo creo que en el caso de los hombres que están en la función pública, en realidad tiene que estar adjetivado el cumplimiento con el compromiso electoral. La verdad que... O sea, disculpe que lo interrumpa, lo que se dice se tiene que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos con una oposición, con sectores específicos de la oposición que fomentan este quiebre, esta denuncia, esta idea de incluso que termina empujando a sectores violentos, que lo estamos viendo, que salen a las calles por supuestos peligros, a veces incluso oponiéndose a supuestos proyectos, es decir, proyectos que no se han presentado. Claro. Terminan porque no pueden hacer política o dirigirse a la ciudadanía en un tiempo y en una oportunidad tan especial porque estamos en una pandemia mundial con una crisis económica que también no tiene parangón en la historia. Se está refiriendo a esto de la frase de Macri, ¿no? Que dice que los claro, reglamentos de la Cámara de Diputados, senadores, y luego va, a lo cual está judicializada la última sesión. A lo que va en una intervención. Estuvo callado cuando estuvo rodeada la residencia de Olivas de policías armados. Estuvo callado en un montón de cosas y en realidad me parece que es más
una cuestión hacia la interna, cuando ve que Larreta es el que hombre político. Mide mejor que María Eugenia Vidal y Macri. Y entonces dice, ¿cómo? Me quedo atrás. Entonces no encuentra mejor forma que hacerlo con estas declaraciones que en realidad no contribuyen a la democracia, no contribuyen a nada, y que nosotros, si nos centramos en un reportaje en esto, en realidad trata de ocultar todo el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino, los ciudadanos, las ciudadanas y el gobierno nacional, cumpliendo todos los días. Nosotros, para contestar esto, decimos, miren, en realidad estamos, qué sé yo, haciendo para los hoteleros, turismo, transporte, todo vinculado. Ya está la ley. ¿Y por qué no se hace? Por eso mismo que dice Macri. Porque la judicializaron, claro, entonces se tiene que promulgar. Ahora, ¿y usted cuando lo ve en los pasillos del Congreso, cuando se puede ir, o la última, lo ve a su coterráneo Mario Negri, que es de la oposición? ¿No le dice, dejemos la diferencia de lado y le demos una mano al turismo? Pregunto, no conozco. Yo creo que los diputados, que cada uno se mueve según los intereses que tiene, también están muy presionados por cómo hacer política. Si vos sos del frente que fue gobierno hasta hace 4 años, hasta un año atrás, menos de un año atrás, 9 meses. ¿Qué podés reivindicar de ese paso por el gobierno? ¿Qué podés reivindicar? Ellos dicen que le dieron más institucionalidad a la institucionalidad, yo te doy un solo dato. Tenemos ya más sesiones con la sesión pasada. No, con la sesión pasada ya la teníamos. Ya hemos pasado las sesiones de todo el 2019. Hay comisiones que no se reunieron ni una vez el año pasado. ¿Qué nos dicen a nosotros? Estamos pasando el arreglo con los acreedores internacionales. Sí. Pasaron todos por el Congreso Nacional. Pero más aún, cuando se haga el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, el compromiso es pasarlo por el Congreso Nacional. Es decir, para endeudar no tuvieron, y eso es institucionalidad, sí. Eso es república. Haber nombrado jueces sin acuerdo del Senado. Después dio marcha atrás, ¿no? Lo hizo por decreto. Estamos hablando de los 2 jueces de la Corte Suprema. No, pero los otros jueces. Sí. Bueno, lo de la Corte Suprema fue un escándalo, que no resistía a su propio frente interno. Entonces, vinieron haciendo espaldas del Parlamento. Nosotros le queremos dar discusión y los que están poniendo obstáculos para la emergencia para todo, para el tratamiento de todo. Vos fíjate que empezamos hoy a sesionar bajo el nuevo protocolo que se firmó los otros días, el acta. Cuando yo llamo, veo el acta, es la misma, sí, es la misma de la sesión que... Lo único que no quisieron es loguearse porque estaban ahí. Sí. Y no se puede hacer los 2 sistemas, y lo sabían, es decir, el sistema electrónico presencial con el dedo en la banca y el VPN, que es un sistema electrónico que con identificación te da como presente y toma tu voto y claro, no por... Tenía que tener un sistema. Lo quiero aprovechar con 2 temas particulares específicos. Uno es la reforma de la justicia. Coloquialmente lo llaman ordenamiento de la justicia, ¿no? Pero la oposición... Como los periodistas, compran títulos. Pero lo escucha, por ejemplo, a un diputado juez, por ejemplo, hablar y criticar esta reforma de la justicia también, entre otros, ¿no? Yo creo que primero tendrían que leer los proyectos. Hay algunos diputados... Pero juez, ese abogado es penalista. Sí. Sí. No puede decir nada. Yo soy contador y leo las leyes, es decir, sé leer leyes. Que no hace falta ser abogado, médico o contador, sí. Lo que hay que saber es leer. Supongo que si llegaron a diputados es porque saben leer. Y la verdad que no dice nada. Una reforma a la justicia presupondría, por ejemplo, reforma de la Corte Suprema, por ejemplo, el número de sus miembros.
Reforma de la justicia sería, por ejemplo, modificar el Consejo de la Magistratura. Reforma de la justicia sería quizás también reformular algunas cuestiones que hacen a el ordenamiento para los juicios a los jueces, es decir, para la... Sí, del Consejo Magistrado. Sí, los procedimientos. Nada de eso está en juego. Es un reordenamiento de la justicia federal. Más aún, que estaba propuesto por macrismo, nada más que de vago no lo trataron, alguna escopiada. Le preguntamos que se están oponiendo a lo que escribieron ustedes hace 2 años. Y la verdad que lo que lleva es a reforzar el cumplimiento de la Constitución en la designación de los jueces. Se sacó esa parte que decía que los jueces tenían que denunciar ante el Consejo de la Magistratura, no que se constituía un delito, pero noticias que aparecieran como una presión. Se sacó todo lo que quiso. En realidad, para Córdoba significa 3 juzgados federales más, que no haya que hacer 500 kilómetros para trasladarse de un lado a otro. Pero peor es que no demoren procesos que son o de corrupción administrativa del fuero federal o de narcotráfico o trata de trata de personas, los años que demoran. Para obtener, pregúntele a la policía, para obtener una orden de allanamiento en un proceso federal, ¿cuánto se demora? Muchísimo tiempo la justicia. Entonces, después le pusieron el costo. El costo lo calcularon y cargaban en los pasillos de acuerdo a cuántos nombramientos querían. Pero, ¿sabe cuánto demora el reordenamiento? No leyeron la ley. Yo digo... Directamente no leyeron la ley. Entonces... Pero no se preocuparon, esos mismos diputados, senadores, en su caso, no se preocuparon de los gastos reservados, ¿no? De la ex-AFI. Entonces, sí, pero si te intervenía la AFI ahora. Claro, pero los gastos reservados que usó Macri, una millonada de pesos, no se preocuparon por la millonada de pesos que se han pagado en intereses. Por eso, yo quiero hablar de lo actual. Ustedes saben que las tasas en pesos para los empresarios, para todo, bajaron 10 puntos en estos días. Que la tasa riesgo país bajó 1000 puntos mientras ellos lo subieron al 100. Bueno, usted sabe que la noticia generalmente es cuando el avión se cae, ¿no? Digo, hablemos de un tema actual que tiene que ver con el impuesto a los ricos. Coloquialmente. Siga con los títulos. El aporte no es reforma de justicia y solidario. Es que le va a tocar a cerca de 900 cordobeses, entre otras cosas. Sí, ese cálculo se lo dice. Schiaretti aparentemente estaría sujeto a que voten los 4 diputados que le respondan a Schiaretti, a que esos fondos sean coparticipables. Que lea la ley. Dice que el 20% iría para salud, el 20% para pymes. Y no ha venido nada a Córdoba de eso. Ha venido muchísimo a Córdoba. Al mes de julio, nomás para el sector PYME habían venido 48.000 millones de pesos. Cuando se habla de las becas Progresar... Sí, de educación. Son para todo el país. Cuando se habla de una parte dedicarla a la exploración de petróleo, de gas, justamente es una cuestión de lo más federal, porque la baja del costo del gas beneficia a las industrias de Córdoba, a los ciudadanos de Córdoba y el autoabastecimiento de nuestras divisas. La verdad que esto de hacer esta caracterización, barrios vulnerables. Barrios populares. Los barrios populares en Córdoba hay censados también, lo debería saber, si es que esa es la posición del gobernador. Yo creo que la posición es más cuando uno lee los diarios de hoy y ve que es la Bolsa de Comercio de Córdoba, el señor Tagle, el que dice, está bien que no haya firmado el pase de la coparticipación. Hubo una carta de apoyo al recorte que le hizo Alberto Fernández a Larreta, por lo cual firmaron todos los gobernadores peronistas, menos Juan Schiaretti. Y algunos no peronistas también.
También, sí, te advierto. como el Neuquén, digamos. Río Negro también. Entonces, el tema es que Sí, la había excusa quedado en que está bien que no haya firmado, según Tagle. Tagle, pero también son esos los empresarios que se los vio el 17 de agosto diciendo que no había que dar quórum para la reforma federal y eran algunos de los autos tan identificados de estos dirigentes empresarios que, ¿te acordás cuando yo era presidente de APYME Córdoba? Sí, claro. APYME hace política. Ajá, muchachos, ¿qué están haciendo ustedes ahora? Siempre hicieron política. No abrieron la boca cuando las tasas de interés, ir a descontar un cheque, llegaron a 110, 120%. Entonces, la verdad es que la intromisión de estos sectores muy concentrados de la economía cordobesa sobre la política cordobesa, las amenazas, no le he visto repudio a las amenazas a los diputados, la presión que he sufrido yo u otros diputados. El más emblemático es Massa y Gabriel Esteves. Pero yo también, en las redes se divierten amenazándome o también tratando de deslegitimar la opinión política con cualquier cuestión. Pero lo más embromado en todo esto es que si hay un gobierno provincial, los 19 gobernadores firmaron porque hay un compromiso de discutir la coparticipación. Desde el año 94 nunca se hizo esta ley de coparticipación. Está esperando todavía, hace 25 años está esperando. Entonces, las posteriores declaraciones del ministro Giordano tampoco ayudan mucho. Porque que no lo consultaron, dijo. Ni Dios sabe eso. Ni lo vamos a ver. Yo creo íntimamente que sí, pero es muy difícil que dejen al gobernador de Córdoba sin consulta, ¿no te parece? De un territorio, la segunda, ¿no? Porque en el último censo claro, Santa Fe salió segundo. A veces si te agarraron en una trampa, inventa una buena excusa. Lo aprovecho en su doble condición, de diputado nacional al Frente de Todos, que contribuye a apoyar perdón, iba a decir impuesto, pero me iba a corregir, aporte solidario y extraordinario, por única vez sale. La pregunta que hiciste la vez pasada, va a comisión. Sí. Si es razonable lo que se pide y hay un aporte porque hay que otro sector, lo discutimos. Porque es un aporte, porque es por única vez, es sobre determinado núcleo y tiene asignación específica, no va a rentas generales, por tanto no es impuesto. Ahí quiero ir, al única vez. Sabemos, digo, lo aprovecho en su doble condición de diputado nacional y de contador. Y usted sabe muy bien que, por ejemplo, el impuesto a los cheques que nació en el 2001 y se tenía que dar de baja en el 2002, otros gobiernos lo siguieron renovando. Desde el IVA que empezó con un 13 a un 18 y así podríamos seguir. ¿Qué seguridad tiene hoy el empresario? Me parece que olfatea en función de estos antecedentes que esto sea por única vez. Aquellos estamos aclarando que tienen más de 200 millones de pesos en patrimonio. Mira, porque sería poco inteligente el gobierno y el ministro de Economía, y lo único que no le falta al ministro de Economía es decir que no nos tomen tampoco por no conocer la realidad. El sistema impositivo argentino es un sistema impositivo injusto. En lo personal, he venido diciendo de años que se grava a sectores que terminan recayendo sobre la producción y el trabajo y no sobre la exposición de riqueza. Lo haríamos porque es mucho más fácil, dígale a los que hacen esa crítica, le aumentamos 1 o 2 puntos en el impuesto al patrimonio y listo. ¿Para qué vamos a hacer otro impuesto extra? Sí, ese es el temor que tiene no solamente este gobierno, sino de pero muchos es que el anterior dormido. Gobierno le bajó a los que tenían riqueza, blanqueó y no logró que regresaran al país una enorme cantidad de bienes y de recursos. Que eran de funcionarios de Macri, también hay que decirlo. Que la justicia lo diga. Es de público conocimiento. Este hecho de que Schiaretti no haya firmado la nota
de apoyo a Alberto Fernández, que sí hicieron los otros peronistas y no peronistas, como aclaró. ¿Suma a la profundización de la diferenciación que va a existir entre el Frente de Todos y el peronismo, más aún teniendo en cuenta que hay una interna pendiente? Primero, la no firma de esta declaración, que no es de apoyo solamente al presidente, sino a la apertura de una discusión y hacer mucho más equilibrado algo que se había tornado insoportable, que vos ibas a Buenos Aires y parecía que estabas en Suiza y cruzabas el puente y pasabas a otro país, es que se abría un proceso de discusión. Seguramente lo que hace es ratificar que es un gobernador que no está de acuerdo con este proyecto de país, y lo dijo en su momento. Lo que pasa es que luego pide, con la muletilla de no discriminación, ingentes aportes para Córdoba. La Ruta 19 la terminó este gobierno, no le cumplió el anterior, le está bien. Sí. Vamos a tener los cordobeses de Capital, la planta de Bajo Grande. ¿Quién la pagó? El gobierno nacional. No se puede hablar de discriminación. La cantidad de aporte en planes nacionales en Córdoba es una de las primeras jurisdicciones con más planes y apoyos que hay. Entonces, seguramente esto va a determinar que en las próximas elecciones se confirme una identidad del Frente de Todos y otra de identidad de Hacemos por Córdoba. Diputado, gracias por su visita. Por favor, buenas tardes. Hacemos el corte y volvemos. Fortaleciendo las luchas que estamos librando todos juntos como sociedad contra el COVID-19, estamos aquí presentando justamente el consultorio móvil COVID, llevando el consultorio a cada uno de los barrios. Esto permite que los vecinos no tengan que movilizarse y evitar también los contagios por traslado. Llevar tranquilidad a la gente le causa una sensación increíble. Terminan entendiendo que de esto salimos todos. Transporte público. En el marco de la declaración de emergencia del transporte público de pasajeros establecida por el Consejo de Representantes y la caducidad del contrato de concesión a la empresa Transporte Autobuses Santa Fe SRL, el intendente Daniel Gómez Gesteira anunció la autorización a las empresas Emprendimientos SRL, Fonobús y Carcor SRL para la prestación excepcional y precaria del servicio del transporte público de pasajeros a partir del 19 de septiembre. Primero el vecino, el servicio, pero también hay trabajadores que realizaban la actividad de chofer, entre otros, y que tienen que haber una situación muy compleja, porque son choferes de Carlos Paz, con familias de Carlos Paz, y esa variable era una cuestión que debíamos analizar e intentar contener a los efectos también de que esto sea una situación o una resolución completa. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. No hay dudas que el territorio más favorecido durante décadas, y más aún en la gestión de Macri, es la capital federal. Alberto Fernández elige subir al ring a Rodríguez Larreta, un Rodríguez Larreta que hoy por hoy cuenta con una imagen positiva considerable y por lo tanto, en términos políticos y en su lógica política, una de las lecturas, y a partir de la
de la pelea que hubo, de la rebelión de la policía bonaerense, donde lo usa y sirve, entre otras cosas, para acotar futuras intenciones electorales del caudillo de la capital federal. O sea que podríamos decir unas tantas lecturas que Alberto Fernández termina siendo una maniobra política de 2x1. Le quita fondos a la capital federal para tapar otro bache y por carácter transitivo termina subiendo al ring a Rodríguez Larreta, uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que mejor mide en las encuestas, mejor que Macri y mejor que María Eugenia Vidal, entre otros. Y esto, que pareciera estar aislado a una disputa entre el kirchnerismo y Rodríguez Larreta, termina repercutiendo en el peronismo de Córdoba, con un Juan Schiaretti que se convierte en el único gobernador del país que no firma esa nota de adhesión al presidente Alberto Fernández. Y esta negativa va a tener sus consecuencias políticas en la provincia y se verá profundizado más aún en las diferencias que hoy existen entre el peronismo de Córdoba o el peronismo que le responde a Juan Schiaretti y el kirchnerismo de Córdoba, por más que en público lo nieguen. Y hay muchos que por lo bajo ya se atreven a decir y a pronosticar que Schiaretti podría correr la misma suerte que Rodríguez Larreta. Si no, basta recordar los antecedentes del kirchnerismo, donde también usó ese método disciplinador en algún momento de la coparticipación para con Córdoba. Más allá de los nuevos capítulos por venir, la solución de fondo es tratar de rediscutir esa nueva ley de coparticipación federal que hace 25 años duerme en la burbuja de las buenas intenciones y ningún gobernante de turno quiere o puede ver que hace falta actualizar. Una coparticipación que cada vez tiene más discrecionalidad que federalismo. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.